Dios le bendiga. Bienvenido a su canal Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. Damos gracias a Dios por compartir con ustedes este devocional. Hoy damos lectura al capítulo 35 de Génesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto en Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Muerte de Raquel. Después partieron de Betel, y había allí como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob de un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Midal Adar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Reubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Elía: Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y de Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Elía, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac, su padre, y Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. El relato comienza con el llamado de Dios de Jacob para que vaya a Betel. Después de lo sucedido, estaba preparado para salir. En ese momento comenzó a asumir el liderazgo de su familia. Hubo varias tareas que Jacob ordenó realizar a su familia. En primer lugar, debían librarse de los ídolos o dioses extraños que encontraban en su poder. Resulta impactante que les hubiera tenido que pedir semejante cosa. Más adelante, cuando los ídolos fueron descubiertos, hubiéramos esperado que, teniendo en cuenta su conocimiento de Dios y su relación con Él, Jacob se habría librado de ellos. Recordemos que ya había tenido un encuentro con Él en Betel, pero Él no había hecho tal cosa, y en consecuencia es posible que su familia hubiera estado adorando a aquellos ídolos.
Esta situación en aquella familia nos lleva a hacer algunas reflexiones espirituales. Podríamos decir que cuando una persona confía su vida a Dios, lo primero que debería hacer es desprenderse de todo aquello que resulta incompatible con su relación con Dios. Por otra parte, cuando hablamos de ídolos, no debemos pensar solamente en estatuas, cuadros o reliquias. Todo aquello en la vida de un creyente, ya se trate de dinero, el éxito, una carrera o cualquier otra necesidad o fuente de atracción que ocupe el primer lugar de la vida que según las Escrituras debe pertenecer a Dios. Por más que sepamos que somos hijos de Dios, también somos humanos, débiles e imperfectos. De ahí nace nuestra necesidad de limpieza y purificación que solo podemos obtener confesando a Dios nuestros pecados. Como dice la primera carta al apóstol Juan, capítulo 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Abraham e Isaac habían edificado altares y ahora Jacob también quiso erigir uno como un testimonio a Dios. Jacob estaba recordando aquel día en que, huyendo de su hogar como un joven solitario y con nostalgia, había llegado a Betel, donde Dios se encontró con él y le consoló manifestándole su fidelidad. Cabe añadir el detalle de que los pendientes llevados en las orejas y asociados en aquella época con la adoración les identificaban como idólatras. Dios intervino para prevenir ataques de pobladores de otras ciudades. Al llegar Jacob construyó el altar en aquel lugar que los lugareños llamaban Luz. Anteriormente, cuando llegó allí por primera vez, Jacob había llamado al lugar Betel, que significaba casa de Dios. Ahora en esta ocasión le puso por nombre el Betel, que significa el Dios de la casa de Dios, recordando cómo Dios había hablado con él cuando huía de su hermano Esaú. En el capítulo del 9 al 15 podemos ver que Dios se le apareció a Jacob y le renovó el pacto que había establecido con Abraham e Isaac, y por primera vez en la Biblia se habla de libación. La libación consistía en derramar vino o aceite sobre las otras ofrendas, que luego se evaporaba. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses que él quería que así transcurriese su vida, derramando como una libación. Muerte de Raquel. Raquel ya había tenido un hijo, José. Este era el segundo dentro del hecho triste de la muerte de Raquel. Hay un bonito detalle. En el momento del sufrimiento, ella lo llamó Benoni, que significaba el hijo de mi dolor. Quizás Jacob al verlo dijo, he perdido a mi amada Raquel, y este niño se parece a ella. Así llamaré Benjamín, es decir, hijo de mi mano derecha. Le había dado a Jacob su hijo José, y ahora había dado a luz Benjamín. Y en el nacimiento de su segundo hijo significó su muerte. Fue un golpe muy duro para Jacob. Habiendo perdido a su amada Raquel, que le daba Benjamín, era el hijo del dolor de Raquel, pero para Jacob era el hijo de su mano derecha, su bastón en quien se apoyaría en su ancianidad. Aquí en los hijos de Jacob, sus nombres de sus diferentes esposas, en realidad José y Benjamín tuvieron un comportamiento notable, en cambio los otros fueron rebeldes. Finalicemos nuestra lectura con el versículo 29. El capítulo termina relatando el encuentro de Jacob con su padre, Isaac, y la muerte de este último. Supongo que aquel entierro fue la única ocasión que se reunió a los dos hermanos, Jacob y Esaú. Destacamos finalmente que la muerte es el tema principal de la segunda parte de este capítulo. Primero murió Débora, la nodriza de Rebeca, que nos sugirió la muerte de esta última. Después murió Raquel y finalmente Isaac. Hemos visto algunos otros eventos que tuvieron su origen en el pecado de Jacob, que Dios no pasó por alto, pero un Dios que ama, no solo castiga o disciplina, Dios llama, se comunica, escucha y restaura. Que Dios te bendiga. Amén.